Hola, bienvenidos a este podcast llamado Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Mi nombre es Mili. Mi nombre es Rebe y en este espacio queremos hablar sobre la vida cristiana desde un lugar muy específico, desde el corazón. El corazón, y lo importante que es el corazón. En este podcast queremos llevar este tema y un versículo en particular a conversaciones profundas, conversaciones reales respecto a lo cotidiano de la vida cristiana, hablar sobre fe, luchas y algo muy importante, el crecimiento espiritual. Exacto. Y sumamente importantes para nosotras como cristianas es llevarlo todo a la palabra de Dios. Y es por eso que nuestro podcast, este podcast, se denomina Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, un versículo extraído de la Biblia. Así es, el cual es Proverbios 4:23, que como dice al inicio de este podcast, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Exacto. Y en este primer episodio, que se ha titulado Un lugar llamado corazón, nos gustaría poder explicar qué es el corazón de acuerdo a la palabra de Dios y por qué Dios nos manda y nos llama a guardarlo. ¿Por qué es tan importante guardar nuestro corazón? Así es. ¿Qué entendemos por guardar el corazón? Primero, creo que es una pregunta base. Exacto. Y bueno, como mencionamos al inicio y vamos a ir mencionando a lo largo de todo este podcast, la Biblia es nuestro sustento. Por ende, vamos a estar mencionando constantemente la palabra de Dios. Y como tal, la Biblia cuando habla del corazón no se refiere solo a las emociones, sino que la Escritura, cuando hace alusión al corazón, habla sobre el centro de cada persona. Es decir, habla sobre nuestras tomas de decisiones, sobre nuestros deseos, nuestros afectos, Así aquello es. que queremos realizar. Sobre las relaciones que también establecimos en el cotidiano, sobre cosas pequeñas, sobre la rutina, los hábitos, las personas con las que nos rodeamos, cómo eso nos lleva a poder guardar nuestro corazón diariamente. Vamos a nombrar la palabra corazón muchas veces. Podrían hacer un recuento. Exacto, hagan un bingo. Bueno, y es importante que entendamos que el corazón es el lugar en donde creemos, en donde vivimos y en donde elegimos. Es decir, evidentemente no estamos hablando del corazón físico en donde bombea la sangre, sino que estamos hablando del centro del ser humano, del alma, en donde nace todo. Porque ahí va conectado también al versículo base, porque de él mana la vida, o sea, de él mana todo lo que somos, todo lo que vamos a hacer, como vamos creciendo también en el cotidiano. Exacto. Y es por eso que Proverbios habla sobre que tenemos que guardar esto tan importante, es decir, nuestro corazón, ¿cierto? Así es. Y ahí es donde queremos responder varias interrogantes que han surgido a lo largo de este episodio. Y nos gustaría también que a medida que nosotras vamos planteando las preguntas, ustedes puedan ir reflexionando en ellas y comentando al respecto. Si quieren ir respondiendo las preguntas en los comentarios, lo pueden hacer. Si quieren ir contándonos experiencias que han tenido al respecto, también les invitamos a hacerlo. Y si quieren hablarnos sobre cómo ha edificado esta palabra, específicamente Proverbios 4:23 en su vida, también les invitamos a que los comenten porque esa forma nosotras también crecemos, ¿cierto? E incluso si hay dudas al respecto de algún tema en particular que se hable en este espacio, o si ustedes quieren comentarnos algo, también nos ayuda a crecer a nosotras, o sea, nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, porque también es importante la perspectiva y la opinión que puedan tener ustedes, siempre con base bíblica. Exacto, sí. Entonces, vamos a lo medular, vamos a lo central. ¿Qué significa guardar el corazón? Guardar el corazón significa meterlo en una cajita, colocarle llave, candado, colocarle alguna pared. Yo creo que va a algo mucho más profundo. Y a medida que desarrollamos nuestras distintas etapas de la vida, vamos entendiendo este versículo de una manera distinta.
Entonces, guardar el corazón es muy importante que se lleve a guardar los mandamientos y los preceptos del Señor. Tener en consideración cuáles son sus mandamientos. O sea, los mandamientos de Dios es algo que también escuchamos a lo largo de todo nuestro ciclo como cristianas. Siempre está dentro de las exhortaciones del día domingo, de reuniones de jóvenes, pero cómo nosotras podemos tener la sabiduría y la inteligencia de poder comprender qué dejamos entrar en nuestro corazón, qué dejamos que no entre en nuestro corazón y cómo guardamos y cumplimos los mandamientos de Dios. Exacto. Y es importante que pensemos en dónde se encuentra este versículo, que es en Proverbios, ¿cierto? Uh-huh. Un libro que nos habla de la sabiduría que como cristianos debemos adquirir. Y específicamente quiero igual recalcar que cuando hablamos de adquirir, de tener la capacidad de, lo hacemos siempre recordando en que Dios es quien nos perfecciona, Dios es quien nos da la capacidad, Dios nos entrega la sabiduría porque todo lo bueno proviene de Él y lo necesitamos. Entonces, en base a lo que estamos conversando, es importante que entendamos que guardar el corazón no significa endurecerlo. No. ¿Cierto? No significa poner barreras ni encerrarlo en esta cajita imaginaria con llaves, sino que es discernir, tener la sabiduría de qué cosas están formando mi corazón. Así es, cómo lo moldeamos en el cotidiano. Exacto. ¿Qué cosas son las que dejamos entrar en él, que nos permiten crecer espiritualmente y también tener mucha consideración con lo que en ocasiones sí dejamos entrar, pero puede afectar nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios. Sí, exacto. Es decir, poder comprender qué cosa moldea mi vida interior. Y a lo largo de este podcast, nosotras estamos siendo instruidas por gracia de Dios. Así es. Y consideramos que Dios nos está hablando constantemente y mencionándonos qué debemos hacer al respecto. Y respecto a eso, no debemos quedarnos simplemente con esto, sino que les invitamos también, en donde estén y en el tiempo que ustedes estimen conveniente, a llevarlo a la oración. A pedirle específicamente a Dios que nos dé la capacidad de discernir para que comprendamos y distingamos qué cosas están moldeando mi vida actualmente para poder orar por ella por un cambio, ¿cierto? Una transformación. Y yo creo que también es muy importante comprender de que esto es algo que se puede llevar a cabo en todas las etapas de la vida. O sea, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano puede generar esa oración porque necesitamos inteligencia y sabiduría de Dios a lo largo de toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Sí, para poder tomar las decisiones correctas. Exacto. También. Y como lo estamos diciendo, toda nuestra vida, con Mili nosotras hemos crecido, ¿cierto? Así por gracia de Dios en el Evangelio, y a lo largo de toda nuestra vida hemos escuchado Proverbios 4:23. Sí. Y me gustaría, Mili, saber qué entendías antes cuando escuchabas sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ya, yo creo que ahí también va en lo que acabo de decir anteriormente. Como tenemos distintas etapas del ciclo vital, vamos madurando y creciendo espiritualmente a medida vamos creciendo. Entonces, cuando somos pequeños y nos pasan este versículo o nos hablan de este versículo, pasa que lo tomamos literal, ya que es como tu corazón físico, es como guárdalo, y ahí está la cajita que mencionábamos anteriormente. Ponerle una pared, quizás volverlo frío, pero a medida crecemos también está esto de qué significa guardar tu corazón y qué es lo que hemos estado hablando hasta ahora de qué dejamos entrar en nuestro corazón, cómo nos relacionamos. No es mantenerlo en una burbuja, ¿cierto? Uh-huh. Porque nosotras como jóvenes, adultas jóvenes, estamos constantemente expuestas a distintas situaciones, a distintas personas, porque por naturaleza la vida funciona así. Tú tienes que relacionarte con otras personas, tienes que desenvolverte en otros contextos. Entonces ahí está la sabiduría de poder comprender y entender y que Dios nos dé ese discernimiento de
decir, ok, esto me está ayudando a mi vida, entonces lo dejo, permito que entre en mi corazón, y también está el otro lado de tengo que alejarme de esto, y que muchas veces alejarnos de esas situaciones cuesta mucho, porque quizás nos gusta, quizás nos hace sentir bien, pero tenemos que ser sabios porque al final la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, si Él no quiere que esté en nuestra vida y en nuestro corazón, no tiene que estar. Exacto. Bueno, y vamos a ser súper repetitivas con algunas ideas porque así también se forma el aprendizaje. Entonces es importante que esto quede bien arraigado en nuestro corazón. Voy a arreglar el micrófono un poquito, chicos. Ya. Y claro, como lo mencionábamos, muchas veces creemos, lamentablemente, que este versículo significa aislarnos de todo. Así es. Y claro, esa sería la salida fácil para poder guardar mi corazón. Me aíslo, me voy a un monte, me vuelvo un ermitaño, una ermitaña, y simplemente no me contamino, por así decirlo. Pero no es así. Dios nos inserta en un mundo, nos inserta en realidades, nos inserta en distintos contextos. Sí. Y como mencionaba Emilia, es importante que constantemente le pidamos al Señor la capacidad de discernir para saber qué cosas están moldeando mi forma de vida, qué cosas están moldeando mi forma de sentir, qué cosas moldean mis pensamientos. Y que eso también lleva a moldear incluso tu carácter, que Exacto. es que en lo que muchas veces está en nuestras oraciones de poder decir, Señor, ayúdame, moldea mi carácter porque esto me está afectando en distintas áreas de mi vida y necesito trabajarlo. Y también eso va relacionado con lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Creo que es muy importante tenerlo en consideración. Entonces, ahora que sabemos qué significa guardar nuestro corazón, es importante que pensemos y reflexionemos en qué cosas guardamos sin darnos cuenta, ¿cierto? Porque muchas cosas forman nuestro corazón y no nos damos cuenta. Así Por algo es. el Señor nos está hablando a través de este podcast de que debemos solicitarle discernimiento para saber qué cosas, qué elementos de la vida diaria están moldeando mi forma de vivir, de sentir, de pensar. Así es. Y qué cosas influyen y no nos damos cuenta en el día a día. Esto nos lleva a lo actual, que por ejemplo es muy importante el tema de las redes sociales, el tema de nuestro núcleo de amigos, incluso nuestro núcleo familiar, porque hay que tener en consideración que hay personas cristianas que van solas a la iglesia. Entonces también es una misión para ellos hablar respecto a Dios y también ellos tienen que tener la sabiduría e inteligencia de poder no dejarse llevar y tener este discernimiento de poder comprender qué debo y qué no debo dejar entrar a mi vida. El tema de las redes sociales yo creo que es un tema muy potente porque está muy, muy latente en el día de hoy. A veces lo conversamos también en un momento que decíamos, no nos damos cuenta y pasamos horas y horas y horas en el teléfono consumiendo un contenido que no nos está ayudando a crecer espiritualmente, pero también a veces cuesta muchas veces llevarlo a consumir, por ejemplo, un contenido cristiano. Estamos más acostumbrados a lo rápido, a que todo sea lo instantáneo. Lo instantáneo. Entonces preferimos consumir ese tipo de contenido y que eso también nos incluye a nosotras. Sí, es parte del Primero día a día. De acá. Exactamente, así vamos a ser muy sinceras y honestas. Entonces eso nos lleva a lo rápido, lo instantáneo, como decíamos, pero ahí está, que lo vamos a repetir constantemente, el poder ser capaz de darnos cuenta y cómo también Dios nos amonesta en decirnos quizás podríamos estar haciendo esto en vez de esto y poder crecer espiritualmente en el día a día. Sí, es lo importante. Podríamos estar viendo Fiebre de Baile en vez de hacer este podcast. Podríamos estar viendo TikTok, sí. Pero estamos aquí, hablando del corazón, por voluntad de Dios también, y que eso nos ayuda a crecer mucho en estas conversaciones cotidianas que se dan en el día a día. Sí, y eso me lleva a una interrogante que nos podemos realizar.
si somos realmente conscientes de todo lo que dejamos entrar a nuestro corazón. Porque como decía Mili, nuestro día a día se ve envuelto de muchos elementos externos, se ve envuelto de muchas cosas, redes sociales, compañeros del trabajo, amigos, problemas, etcétera. Y sin darnos cuenta, esas cosas entran diligentemente a nuestras vidas. Y reitero, sin darnos cuenta, al final nos vemos moldeados o parecidos o similares a aquellas cosas que consumimos, redes sociales, aquellas personas con las que nos rodeamos. Entonces es importante que seamos conscientes de todo lo que nos rodea, para que también seamos conscientes de todo lo que el corazón está guardando. Exactamente. Y hay cosas, cotidianas que influyen en nuestra vida interior. Y tenemos que, insisto, solicitarle a Dios el discernimiento para saber qué es y darme cuenta qué debo alimentar realmente y qué no debo alimentar. Sí, porque cotidianamente estamos expuestos a generar relaciones que no sean... nuestro núcleo de amigos no siempre es 100% cristiano, entonces vamos a compartir con ellos de igual forma porque forman parte de nuestro núcleo de amigos y porque también tenemos la misión de ser luz para ellos, de poder mostrar a Dios y poder generar para ellos también una perspectiva del Evangelio, de poder entregarles a Dios a su corazón, pero al mismo tiempo tenemos que ser inteligentes en decir, ok, esto no me está ayudando, esto moldea mi corazón de esta forma. Claro, entonces, en ese sentido me imagino que debemos, insisto, solicitarle a Dios el discernimiento, la sabiduría, para que todo lo que salga de nosotros sea de edificación para las personas que nos rodean. Sin embargo, lo que entra a nuestra vida tiene que ser a través de un filtro. Así es. Y qué mayor filtro que la palabra de Dios, ¿cierto? Que nos habla constantemente. Pero pensaba también, ahora que lanzábamos las interrogantes de si somos conscientes o no de aquellas cosas que entran a nuestro corazón y que influyen, estaba pensando en hacer un ejercicio práctico. Y aquí también les damos otra invitación, otro llamado a que en su día a día, quizás en la noche, antes de dormir, un lápiz, un cuaderno, hacer una lista de qué cosas hice y qué cosas influyen en mi vida que no deben ser alimentadas y qué cosas sí. Exacto. Entonces, como un cuadrito de comparaciones. Claro. Como literal ir colocando como un sí, no, para ver qué me ayuda y qué no me ayuda. Ahí yo igual surge otra pregunta muy importante que es ¿qué cosas vale la pena guardar en nuestro corazón? Claro. ¿Qué cosas para ti, Rebe, vale la pena guardar? Bueno, para responder esta pregunta, creo que más que lo que para mí vale la pena guardar, creo que es fundamental, y más que no creo, la verdad es fundamental que nosotros como cristianos tengamos la Biblia como filtro de todas las cosas. Sí. Por ende, para saber qué cosas debo guardar en mi vida realmente, debo acudir a la palabra de Dios. Es decir, todo lo que sea congruente y se vincule con la palabra de Dios, eso sí debo guardarlo. Ajá. Pero aquello que evidentemente no se asocia a lo que el Señor me expresa a través de su palabra, eso lo debo desechar. Así es. Y bueno, la Biblia lo explica explícitamente qué cosas, en qué cosas debo pensar. Por ejemplo, este pasaje en donde dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Pero también no siempre va a estar explícito. Exacto. Y ahí es cuando nosotros debemos acudir a la oración para que el Señor revele su palabra. Uh-huh. Y ahí es cuando debemos también darle la importancia a las predicaciones de los domingos, a las clases de discipulados, a las clases de los ministerios también en que participamos, porque Dios nos habla también a través de nuestros hermanos. Así que alimentan nuestras vidas. Eso te iba a decir, yo creo que es muy importante tener en consideración las personas que Dios dejó a cargo de los ministerios. Si nosotros tenemos alguna duda respecto a la palabra, alguna duda respecto al tema,
no nos tenemos que sentir menos, sino que tenemos que poder acercarnos a esa persona y que nos ayude a responder esa duda, porque eso nos lleva a crecer espiritualmente. Eso nos lleva a poder comprender la palabra de Dios, porque, como decías muchas veces, no está literal cómo tiene que ser, e incluso a nosotros, a los más ancianos, a veces cuesta comprender cómo está escrito tal cual y tenemos que profundizarlo. Entonces, ahí tenemos que ser diligentes en poder acercarnos a nuestro pastor, acercarnos a los ancianos, acercarnos quizás a nuestro líder de jóvenes para que pueda ayudarnos a resolver esas dudas y crecer espiritualmente. Exacto. Bueno, y ahí vemos lo clarificador que es Dios en todo momento, lo bueno que es Dios en todo momento, porque ya nos está mostrando el camino, por así decirlo, es decir, no me quedo simplemente con lo que yo creo que es bueno, con lo que yo creo que es bonito, sino que el Señor nos está hablando. Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que congregarnos para ser alimentados de su palabra y tenemos que solicitar ayuda, que es súper importante. Sí. Tenemos que acudir a aquellas personas que son más sabias, a los ancianos de nuestra iglesia, para que nos orienten cuando veamos que hay debilidad en nuestro corazón. Sí, totalmente. Completamente de acuerdo. Y tengo otra pregunta. Muchas preguntas en este podcast. Sí. ¿Te ha pasado a veces que algo que parece inofensivo termina afectando tu manera de pensar o tu manera de actuar, tu forma de vivir? Sí, yo creo que ahí hay un tema muy, muy importante que también, este tema creo que también lo hablé con alguien de mi familia, pero como un tema cotidiano en particular, que a veces dejamos entrar cosas a nuestro corazón y que no nos ayudan a poder moldearlo de la manera correcta o como Dios quiere. Le damos más tiempo a cosas superficiales que son cotidianas, que se transforman en hábitos y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Lo hacemos por inercia. Ya, por ejemplo, lo importante que es poder orar, poder leer la palabra y poder dejar de lado ciertas cosas que no te ayudan. A veces hay que tener también en consideración, y que es muy importante, que hasta a nosotros mismos nos puede costar orar y leer la palabra en algunos momentos, y es algo que es así, pero lo importante es poder pedirle la fuerza a Dios para que te dé la inteligencia y para que te dé la sabiduría de poder sacar esos hábitos y esas cositas pequeñas que te apartan de ese crecimiento. Exacto. Algo súper importante que menciona la Mili, dice, es así. Y sí, lamentablemente es así, porque existe en nosotros una naturaleza que el Señor, por gracia, va cambiando y nos va transformando día a día, pero nosotros somos seres pecadores. Sí. Nuestra naturaleza es pecadora. Entonces, constantemente me va a costar hacer como estas cosas que me alimentan, porque hay una pugna frecuente entre mi yo pecador y lo que el Señor está haciendo en mí. Entonces, de nuevo, entonces no importa. Es importante que lo llevemos en oración, porque cuando nosotras preparábamos este episodio mencionábamos que todo lo malo viene de nosotros. Así es. Y todo lo bueno es lo que viene de Dios. Entonces ahí también tenemos como ojito para discernir que cuando me dan ganas de leer la Biblia, cuando en mí nace el deseo de orar, no soy yo, sino que es Dios obrando en nosotros. Sí. Y ahí vamos viendo cómo Él va moldeando nuestro corazón en estas pequeñas acciones que realizamos en el día a día. Sí, y también, como mencionaba Mili, muchas veces, en muchas ocasiones, no son las grandes decisiones las que moldean mi corazón, sino que son esas pequeñas decisiones, esas pequeñas acciones, las pequeñas cosas que son repetitivas en muchas ocasiones. Lo cotidiano. Lo cotidiano, que es lo que va transformando mi forma de pensar, va transformando mi forma de ver la vida y mi forma de sentir la vida. Entonces, muchas veces a lo cotidiano, a eso que parece tan normal para nosotros, es en donde tenemos que poner el foco. Sí, y si es cotidiano, como dice la misma palabra, va en el día a día, ¿cierto? Pero qué importante es si te diste cuenta. Sí.
Si te diste cuenta que ya es algo que te está alejando y que no te ayuda a crecer espiritualmente, ahí ya hay un clic muy importante, porque Exacto. ya sabes y ya Dios te dio la sabiduría para comprender de que tenemos que dejar eso un poquito de lado y tomar o hacer otras acciones que son más necesarias. Claro, entonces la invitación ahora es a reflexionar en aquellas cosas cotidianas, Sí, estas pequeñas acciones repetitivas que realizamos que moldean nuestra forma de vivir. Y es importante que pongamos ojo porque a veces decimos, pucha, está arraigado en mí y así soy, esta es mi forma, pero no, Dios nos llama constantemente a moldearnos a su imagen. ¿Y de así qué que, forma lo tenemos que hacer? Sabemos que hay formas específicas, así que ¿cierto? oren para que el Señor moldee su carácter. Sí. Y el de nosotras también, Y el por de favor. nosotras, por favor. Por favor. Bueno, y luego de haber respondido la interrogante de qué cosas guardamos sin darnos cuenta, me gustaría que reflexionáramos en qué cosas vale la pena guardar. ¿Qué cosas vale la pena Sí, guardar? aquí Yo creo, cambiamos de dirección. exacto, pero al mismo tiempo si cambiamos de dirección, lo unimos bajo un hilo conductor porque a Sí, veces sí vale la pena guardar relaciones con amigos, relaciones con alguien de tu familia, sí vale la pena guardar esa persona que te ayuda a crecer espiritualmente, esos espacios que tenemos de oración, sí, de adoración, lo importante también que es poder adorar a Dios y cómo eso también llena tu corazón, cómo Dios permite trabajar en tu carácter con distintas acciones en el cotidiano, o sea, adorar, orar, leer la palabra, esas cosas sí vale la pena guardar, cosas que te ayudan poder a tener esa intimidad con el Señor. exacto. Y aquí cambiamos un poquito el enfoque del versículo, que no es solo aquello que debemos guardar, no es solo aquello que debemos proteger, sino que aquellas cosas que se deben alimentar, Así ¿cierto? es, Y sí, lo que nosotras como cristianas debemos alimentar es lo correcto, es lo que nos enseña la Biblia. Y sí. si quieren saber qué cosas son, lean la Lean la Biblia. Biblia. Eso, Gracias. eso es todo. Sí, ¿no? Y lo importante que igual es muy, voy a repetir importante, pero darle el énfasis necesario que cuesta a veces, cuesta mucho poder tener esos espacios porque cada día nos desenvolvemos en distintos contextos. Estamos en nuestro trabajo, estamos estudiando, estamos ejerciendo distintas labores, pero sí generar esos espacios, al final del camino te das cuenta que sí, sí ayudan y sí te permiten también tener esa paz necesaria en tu corazón. Sí, y es importante también que comprendamos que no todo lo que guardamos nos edifica. Así es, Lo único que nos edifica realmente es lo que viene de Dios, así es, ¿cierto? Y pensemos que lo que viene de Dios nos da vida verdadera y es para un propósito eterno. así Entonces, es. todo lo que no me voy a llevar a la eternidad, Sí, no lo debo así es. alimentar, no lo debo guardar. Ahora, esto no significa que deba, quizás lo llevo al plano del trabajo, no significa que no deba dar lo mejor de mí, Claro, sino que todo lo contrario, lo que hacemos en nuestra vida integral, como cristianas que así somos, es. cristianos integrales, es para Dios, es para glorificarle a Él. Entonces, bajo esa visión, es como debemos comprender la vida misma. Es decir, Ujú. Dios te glorifico con todo lo que hago en mi día a día, por ende, la dirección debe ser esa. Porque aparte todo lo que tienes en tu vida es gracias a Dios. O sea, Exacto. si estás donde estás es porque Dios te permite estar ahí. Entonces, si Dios te permite estar en tu trabajo, estar estudiando, tienes que mostrar a Dios conforme a cómo es y es verdadero, el Señor es maravilloso, entonces las personas van a ver a Dios a través de ti porque eres la cara visible del Señor. Yo ahí también creo que es importante darle ese énfasis a que cotidianamente nos desenvolvemos con distintas personas Ujú. y, y a veces nos cuesta filtrar todo lo que decimos, todo lo Sí. que pensamos. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto es fundamental para el cotidiano, aunque sea repetitivo, pero es fundamental, es así. Yo ahí quizás también tengo otra interrogante para ti. Ahí en el cotidiano, ¿cierto? Nos desenvolvemos en distintos hábitos, en distintas rutinas. ¿Hay alguna verdad bíblica en tu vida que te
te haya sostenido? Importante. Hay muchas. Hay muchas. Y en relación a esta temática que estamos abordando, un versículo que edifica mi vida es el Salmo 119, verso 11, que dice, lo voy a parafrasear: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces nos lleva a reflexionar este versículo en lo importante que es pensar en que dentro de nosotros, en nuestro corazón, y no, insisto, no es el corazón físico, sino que de aquí lo que hemos hablado hasta el momento, debe haber mucha Biblia. Sí. Eso es lo que pienso. Debe haber mucho contenido bíblico porque eso es lo que me lleva a no pecar contra Dios. Y como dice una amiga muy querida, nuestra boca debe hablar Biblia, debe hablar la palabra de Dios. Entonces creo que esos dos versículos, uno, claro, lo veo como una promesa para mi vida, claro, que se ha hecho tangible, y la otra lo veo como una verdad central que yo debo seguir. Y ahí también le pedimos a Dios gracia para que en verdad sea así. Ajá, para que sea así en el cotidiano. Sí, y yo te tengo otra pregunta a ti, pero quiero que primero me respondas la misma pregunta que me hiciste. Yo dije, me van a dejar con el versículo ahí. No. Primero, Mili, compártenos tu promesa, tu versículo. El mío es Jesús lloró. No, es broma. Mira, hay uno que se repite mucho y yo creo que es algo que todos lo saben, que es Filipenses 4:13, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que es un versículo muy potente porque pese a que es cortito, abarca todo, o sea, todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces nuestras fuerzas se fatigan, me siento cansado, quiero tirar la toalla, pero todo lo puedo si Dios está a mi lado. O sea, eso quiere decir el versículo, todo lo puedo si Dios está contigo. Y nosotras tenemos, y los televidentes, todo lo que nos están viendo, también tenemos esa convicción de que Dios está a nuestro lado, entonces podemos todo. Sí, a veces me pasaba anteriormente, o sea, cuando era pequeña, que con distintas situaciones en la vida, que es como, lo haces por tus propias fuerzas, pero no te das cuenta. No te das cuenta que lo estás haciendo por tus propias fuerzas y hasta lo más mínimo tienes que pedir lo que se cumpla bajo la voluntad de Dios, porque nada se mueve, nada pasa si no es bajo la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que quiero hacer, si Dios está conmigo, va a estar bien. Exacto. Claro, y seguido a esto, aprovechemos, ya que estamos hablando Biblia, nos gustaría también que ustedes comentaran ahí qué versículo o promesa bíblica ha sostenido su corazón, es lo que estamos hablando ahora, sobre el corazón en los momentos difíciles, para que nosotras también podamos ser edificadas a través de lo que Dios les ha hablado a ustedes mediante su palabra. Porque siempre hay algo ahí que nos llega un poquito más. Es cuando llegamos a la iglesia y están en esa alabanza, que tú sabes que te encanta. Sí. Y ahora voy con la otra pregunta. Ya, ahora vamos. ¿Qué prácticas ayudan a mantener el corazón orientado a Cristo? Ya, yo creo que va en base a lo que hemos hablado durante todo el capítulo. Orar es fundamental porque es esa conversación cotidiana que necesitas tener con Dios. Necesitas hablar con Dios, necesitas contarle todo lo que te pasa, porque aunque Dios ya sabe todo lo que te pasa, también es necesario que nosotros podamos expresarlo, que salga desde nuestro corazón, desde nuestra boca, poner plenamente esa dependencia en Dios. O sea, dependo completamente de Jesús. Y orar, leer la palabra conforme también a tus intereses. Me refiero, por ejemplo, todos tenemos distintas formas de poder estudiar la Biblia. Lo importante es poder comprender lo que Dios dice, esta es la verdad, así es, y no tergiversar conforme a nosotros como nosotros queramos entenderla, sino que poder estudiar la Biblia, saber qué quiere Dios para nuestra vida. Otra práctica, como lo nombrábamos anteriormente, es poder desenvolverte con otras personas que Dios puso en tu vida y así poder crecer.
y así poder alimentarte. Así que creo que eso es muy, muy, muy importante. Mili decía algo súper importante dentro de estas cosas estas prácticas, perdón, que nos ayudan a mantener el corazón orientado hacia Cristo. Y mencionaste el tema de la oración, que es un desafío que tenemos nosotros como iglesia para este año 2026. Y además yo lo veo como una herramienta, la oración, súper sabia por parte de este Dios tan grande y poderoso que tiene todo bajo control, porque la oración, además de ser nuestra conversación directa con Dios, cuando yo oro a nivel cerebral estoy haciendo una reflexión, por ende automáticamente estoy analizando mi día, mis conductas, mis deseos. Entonces Dios en su sabiduría deja la oración como una herramienta, y yo lo veo así, de autorreflexión. Sí, totalmente. De cuestionamiento, es decir, ¿qué estoy orando y por qué estoy pidiendo esto? Y el Señor me está haciendo pensar en todo mi día, pensar en mis deseos. Por ende, la oración es algo súper profundo. Sí. Porque todo se conecta a esto de formar nuestro corazón de acuerdo a la imagen de Dios. En la misma oración te vas dando cuenta de cómo Dios va respondiendo a tus peticiones, y aunque a veces nos cueste aceptar esas respuestas, es parte de la voluntad de Dios, y así tiene que ser, porque es muy importante que podamos comprender que la voluntad de Dios es perfecta, que todo lo que venga y provenga de Él es perfecto. Como decías tú, todo lo malo es de nosotros, pero todo lo bueno viene de Dios. Sí, y de ahí es importante también poder quedarnos con esa práctica, y que es un desafío que tenemos como iglesia todos. No podemos dejarle la responsabilidad más a unos que a otros, tanto nosotras como toda la congregación, porque la oración es muy poderosa. Sí. Muy, muy poderosa. Sí, y también quiero que reflexionemos en este momento en qué cosas han sido formativas en nuestra vida espiritual. Y específicamente a mí me gustaría resaltar el trabajo que se lleva a cabo en nuestra iglesia específicamente, y ojalá, Dios quiera, sea la realidad de todas las iglesias, este trabajo sistemático que nos lleva a estudiar la palabra, los discipulados, la exposición que se da domingo a día, los ministerios, que son instancias de un crecimiento formativo, son instancias que proporciona nuestra iglesia y que debemos aprovechar, porque qué mejor manera para estudiar la palabra de Dios que hacerlas con nuestros hermanos, ¿cierto? Sí. Que hacerlo en un grupo en donde estamos todos además siendo transformados a imagen de Dios y vamos todos creciendo de la mano. Sí, y en un momento también me recuerdo de haberte comentado de lo importante que es, y quizás se nos haga más fácil poder estudiar la palabra de Dios con alguien. Exacto. Por ejemplo, en estos mismos espacios de conversación, en todo lo que hacemos cotidianamente, cómo poder relacionarnos con otras personas nos ayuda a aprender, y eso también es dinámico, es una estrategia distinta, pero que te permite siempre avanzar y crecer espiritualmente. Sí, y aprovechando, quiero igual agradecer a Dios esta instancia que nos genera de poder compartir la palabra de Dios, porque de alguna u otra forma nos obliga a estudiar la Biblia. Y de verdad yo creo que tener a veces responsabilidades en la iglesia y que nos tengamos este deber de cristianos de leer la palabra de Dios, más que una carga, lo veo como una bendición para mi vida espiritual, sí, porque totalmente. El Señor da estos espacios para que sigamos creciendo. Y de verdad yo lo agradezco con todo mi corazón. Sí, también yo. No, sí, yo creo que sí, son espacios, a veces está dentro de nuestras oraciones también. Señor, quiero crecer espiritualmente, ayúdame a crecer. Y cuando te ves desenvolviéndote en estos espacios, es como, ok, gracias Señor. Ay, qué rápido. Exactamente, qué rápida esa respuesta. Pero aquí estamos, y todo sea para la gloria de Dios. Exacto. Bueno, y como mencionábamos anteriormente, todo lo malo viene de nosotras, ¿cierto? Así es. ¿Y por qué sabemos esto? Porque la Biblia nos enseña
que nuestro corazón humano está afectado por el pecado. Por eso el llamado, la invitación el día de hoy es a guardarlo, y no solo en nuestras propias fuerzas, de hecho no en nuestras propias fuerzas, sino que a vivir dependiendo de la obra redentora de Cristo. Así es. Y en base a esto me gustaría, Mili, si pudieras leer Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26, que va relacionado con todo lo que ya hemos conversado y hemos hablado, dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Exacto. Bueno, ahí aprendemos que no solo Dios corrige nuestras conductas externas, sino que Él transforma nuestro corazón. Sí. Y eso es tremendamente glorioso, tremendamente profundo, porque además de todas las tareas que le hemos dado el día de hoy, nos damos cuenta que nada está perdido. Así es. Porque Dios tiene todo bajo su control. Exacto. Y para ir cerrando ya este episodio, que pasó muy rápido. Queremos dejarles una reflexión. Que cuidar el corazón no es vivir con miedo, no es vivir apartadas, no es aislarnos, sino que es vivir con discernimiento y sabiduría delante de Dios. Y ahí está el deber que tenemos como cristianos de leer la Biblia y estudiarla. Así es. ¿Ya? De orar también. Exacto. Y Mili nos va a proporcionar un versículo clave, además del central del día de hoy, de Proverbios 4:23, otro versículo en donde nos va a hablar acerca de esta temática. Quiero tener también como colocarlo dentro de este podcast, de este capítulo en particular, que nombramos muchas veces corazón, crecimiento espiritual, sabiduría, que mientras estábamos estudiando este capítulo, quise terminar con este versículo porque me parece muy importante, porque también abarca todo lo que ya hemos conversado, que es Salmos 51, capítulo 51, versículo 10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Creo que eso tiene que estar en nuestras oraciones constantes para que Dios transforme y limpie tu corazón, porque si Dios está en tu corazón y Dios está en tu vida, ya no necesitas nada más. Exacto. Jesucristo basta. Sí, y bueno, para ya cerrar el podcast, el episodio del día de hoy, queremos agradecerles a quienes nos han acompañado a este primer episodio, Un lugar llamado corazón. Si lo que conversamos hoy les hizo reflexionar, también les pedimos que lo puedan compartir con otros, para que también otros puedan ser edificados, también otras personas puedan llevar esta reflexión a cabo. Y así nos despedimos de este podcast llamado Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.